¿Me confirman? ¿Me escuchan? Optimix Networks. Optimix Network. Optimix Networks. Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a esta reunión, continuación de las otras dos reuniones que tuvimos ya hasta ahora, martes, ayer y hoy. Es esta serie de webinars previo a la edición de entrenamientos oficiales que empieza el próximo miércoles 30. ¿Sí? Este miércoles empieza el MTCNA, el primer curso de la serie de entrenamientos oficiales MikroTik que dictamos de manera online a través de estas herramientas que son las reuniones Zoom, los routers conectados permanentemente mediante el data center de Optimix, al cual van a acceder ahora, y todos los recursos que participan de estos entrenamientos guiados por la estructura oficial, ¿no? Del MikroTik oficial Casa Matriz, como le llamamos al plan de estudios que proviene de Letonia, ¿no? Estos son entrenamientos oficiales que nos habilitan después a asistir presencialmente a una mesa de examen de certificación MikroTik. Entonces, el martes habíamos iniciado este desarrollo académico previo del entrenamiento, hablando sobre direccionamiento IP, sobre segmentación, sobre todas las cuestiones de bajo nivel de protocolo, notación binaria. Ayer ya estuvimos charlando más de arquitectura de redes, de cuestiones de seguridad, no tanto cuestiones de seguridad de ataques, sino más cuestiones de seguridad de arquitectura, ¿no? ¿Por qué trabajar en capa 2 es una falla de seguridad intrínseca? ¿Por qué tenemos que empezar a distribuir la carga? Y eso es lo que vamos a profundizar hoy. Hoy vamos a hablar sobre estructuras de gran escala, cómo se tienen que interconectar los equipos o qué equipos participan para desarrollar redes cada vez más grandes, con más usuarios, con más nodos, con más dispositivos, siempre con la premisa de quiero poder monitorear todo desde un solo lugar, quiero poder administrar todo desde un solo lugar, quiero poder tener acceso a todo desde un solo lugar. Fundamentalmente monitorear para poder tener ojos, para poder ver qué es lo que está funcionando, qué es lo que dejó de funcionar. Y cuando hay problemas, tener una capacidad de aislarlo al problema. No trabajar con arquitecturas en capa 2, donde cuando hay un problema no sabemos por dónde viene, cuando hay un loop no sabemos por dónde viene, tenemos que empezar a apagar switches, sino que los problemas tengan una zona de afectación cada vez menor. Entonces, cuando hay que ubicar dónde hay un conflicto de IP, dónde hay una contaminación capa 2, dónde hay una saturación, dónde hay un exceso de consumo, un usuario que se esté consumiendo todo el ancho de banda, podamos restringir la zona de análisis y decir, bueno, el problema está en este segmento, en esta VLAN, en esta zona de la red, en esta interfaz, en esta conexión de Internet, y de esa forma poder detectar o descubrir o identificar con precisión la falla que se presenta y resolverla, ¿no? Porque las fallas van a ocurrir. Tenemos que partir de esa base. De hecho, ayer charlábamos cuando hablábamos de la interconexión remota de dependencias, hablábamos de esto de los planteos LAN to LAN, ¿no? Yo tengo muchos domicilios que los quiero interconectar a través de Internet y quiero poder gestionarlos todos desde un solo lugar, sucursales de una empresa, por ejemplo, o dependencias de una clínica, o dependencias de un instituto educativo que tiene aulas en distintos lugares, o dependencias de gobierno. El tema de si empieza a tener pérdida de paquetes, ¿no? Si las conexiones a Internet empiezan a fallar. Y decíamos, las fallas en las conexiones a Internet no son blanco o negro, no es que deja de andar el Internet o sigue funcionando. El problema se plantea cuando empezamos a tener pérdida de paquetes o empezamos a tener incremento en las latencias. Y esos incrementos no son constantes. Entonces, cuando vos te pones a analizar la red, funciona todo perfecto. Dejás de monitorear la red, te vas a buscar a los chicos a la escuela, te vas a comprar un equipo al mayorista y empiezan los llamados telefónicos. No, que el internet me anda mal. Y justo ahora que estoy manejando anda mal. Entonces, esa es la realidad de todos los días y es lo que tenemos que empezar a trabajar para precisamente poder tener una capacidad de ver esos problemas en cualquier situación, dejar sistemas de monitoreo funcionando y de última, si en este momento no lo puedo ver, si en este momento no lo puedo analizar, si tengo que decir, bueno, funciona mal, aguantátelas.
que ese aguantátelas se lo pueda decir a 3 personas. No se lo tengo que decir a todos mis clientes. Que las zonas de afectación sean cada vez más restringidas, más específicas. Bueno, hacia ahí vamos en el día de hoy. Entonces, como de costumbre, trabajamos guiados por el campus en Optimix Networks, ¿sí? Entonces todos tienen que ingresar a optimixnetworks.com. Ahí en optimixnetworks.com vamos a la sección eventos y ahí vamos a ver los eventos que están programados. Hay uno que se está dictando ahora, que es este. Hay otros que están programados para la semana que viene. Ahí vemos los próximos, ¿no? Tenemos un webinar para el lunes, el entrenamiento de IPv6 para el martes, el entrenamiento de NA para el miércoles. Después vamos a estar en Chile la semana siguiente, dictando entrenamientos Ubiquiti. Y acá abajo, en últimos realizados, tienen los de anteayer y ayer. Así que si quieren después pispearlos, se meten acá, últimos realizados, pueden ver el video, pueden ver el apunte, y lo repasan durante el fin de semana. Entonces vamos a lo que nos toca hoy. Como siempre, el apunte todavía no está listo. Vamos a desarrollar el webinar y después de que esta reunión esté finalizada, mañana, con todo lo que hayamos hablado y todo lo que se haya planteado, vamos a compartirles el documento. Por ahora solamente está el código QR para ingresar al grupo WhatsApp y el link a la reunión Zoom, que es donde estamos ahora. Recuerden que una vez que estamos en Optimix, acá abajo tenemos el botón para levantar la mano. ¿Sí? Yo estoy atento a sus manos levantadas. En realidad ahora no las estoy mirando, disculpen. Un segundito, ya mismo las veo. Ahí está. A ver. Alan Simon levantó la mano. Cuéntame, Alan, ¿tenés alguna pregunta? Alan Simon Reyes. No está, sospecho que no encuentra cómo prender el micrófono. Hay un botón ahí en el Zoom que te ahí lo encendió. No, nomás era para aclararle. Perfecto, ningún problema, Alan. Te apago el micrófono que te hace acople. Y también levantó la mano Rafael Torres. Rafael, ¿quieres preguntar algo? ¿No? Entonces, todos recarguen esta página, así podemos renumerar el aula acá arriba, durante el entrenamiento también. Estas son cosas que vamos a hablar el lunes. Tenemos el número de alumno, ¿sí? El número de alumno nos ordena para acceder a los routers de la red online. Recuerden, durante el entrenamiento trabajamos con routers que tenemos conectados en la nube de Optimix a través del data center de Optimix, y mediante esos equipos hacemos todas las prácticas de laboratorio. Ahora voy a renumerar, así ya todos pueden ingresar, porque la charla de hoy va a usar bastante los routers de la red. Entonces, redefinimos los números de alumno. Ahí está. Apretamos F5. Ahora soy el alumno 21. Entonces recordemos cómo se ingresa a la red online. La red online está ubicada en la dirección lab.optimix.us. En esta IP está la red online. Y para entrar al router que te corresponde tenés que ingresar al puerto 10100 alumno. Estamos hablando de acceso Winbox, ¿sí? Recuerden, esto es Winbox. A pesar de que tengan una identificación IP basada en un nombre, esto no es una página web, ¿sí? Es el acceso Winbox. Entonces, si sos el alumno 21, como en mi caso, vas a tener que ingresar a Lab Optimix US 10121. ¿Sí? Ese va a ser el puerto de tu router. Vamos a ver si está funcionando todo bien, o si no, metí la pata. Abro el Winbox, me conecto a lab.optimix.us 10121, usuario admin, y la clave es web3. ¿Sí? Hoy la clave es web3. Así es la clave de la red online hoy. A ver si funciona. Excelente. Una vez que ingresen a sus routers, vayan al menú System, Identity, y lo que siempre les pido es completen el Identity agregando un guión, el nombre y el apellido. Al Identity que ya tiene el router, no lo borren ese Identity, System Identity, ese nombre que tienen, alumno no sé cuánto, déjenlo y agréguenle a la derecha un guión, el nombre y el apellido. Así puedo ver quiénes están en el aula. Yo voy a Neighbors y ahora puedo ver quiénes están acompañándome.
Muy bien, ¿ven? Lo tenemos a Alexander Hernández, a Luis Rosilio, a Walter Ruiz, Jorge, Hugo, Michel, Joaquín. Espectacular. Un montón de compañeros que están en el aula. Muy bien. Buenísimo, buenísimo. System Identity, y agregamos nombre y apellido. Ahí estamos. La revisamos. No. A ver si hay alguien más con la mano levantada. No hay nadie con la mano levantada. Buenísimo. Entonces, ya vemos cómo ingresar a la red online. Si alguien tiene problema con la clave me avisa. Todavía no vamos a hacer nada con la red online, pero ya quería comentárselos. Entonces, webinar de hoy. Bases de las redes de gran escala ISP. Independientemente de que si queremos o no montar un ISP, no es estrictamente necesario que ese sea nuestro objetivo, está bueno saber que las redes ISP, los proveedores de Internet, sin lugar a dudas, son las redes más grandes. No existe ninguna red más grande que un ISP. Es el techo de la escalabilidad de redes. Son las redes que más ancho de banda transportan, son las redes que mayor complejidad de protocolos implementan, mayor cantidad de segmentos, mayor exposición porque están expuestas al mundo, todo el mundo las puede atacar. Así que está bueno tomar ese modelo como referencia porque después decimos, cualquier otra cosa que te toque va a ser más fácil. Entonces, arrancamos con esa misión, la misión de abordar las redes más complejas, más grandes. Obviamente, un ISP de 200 usuarios es una cosa, un ISP de 200.000 usuarios es otra, ¿no? Normalmente los ISPs tienen cambios estructurales graves, severos, más o menos en los 20.000 usuarios. A partir de los 20.000 usuarios es donde el ISP cambia su estructura de forma drástica. Algunos pueden hacer ese cambio antes, a los 15, a los 10. Otros pueden esperar un poco más, a los 25, 30.000 usuarios. Pero normalmente entre 10 y 30.000 usuarios se dan los cambios drásticos, que es fundamentalmente cuando empezamos a tener que incorporar tecnologías mucho más costosas para poder concentrar mucho más ancho de banda. Hasta esos valores, hasta 25, 30.000 usuarios, caudales de 150, 160 gigabits, todavía podemos trabajar de la forma en la que mayormente nacen todos los ISPs. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? Entonces, en este webinar vamos a ver el ABC de la industria ISP. Y vamos a empezar primero con etapas de una red ISP. Entonces, la primera parte de una red ISP es el concepto básico de conectar usuarios y darles internet. Eso lo vamos a tener con distintas tecnologías de acceso. ¿Qué quiere decir acceso? Quiere decir que yo voy a tener un router de borde, un equipo que está conectado a internet, ¿sí? Tengo un router de borde conectado a internet. Y acá en la LAN del router de borde voy a tener a mi universo de usuarios. Cuando yo hablo de universo de usuarios, puedo plantear distintas tecnologías de conexión. Puedo tener, por ejemplo, un panel sectorial inalámbrico. O puedo tener una OLT en un planteo GPON de fibra óptica. Y acá tengo el puerto PON al cual se conectan mis usuarios. Normalmente, hoy por hoy, las tecnologías que gobiernan el mundo ISP son esas dos. Existen, obviamente, herencias de tecnologías anteriores, ISPs Ethernet cableados, existen ISPs por coaxial, pero son tecnologías vetustas, de nuevo, cosas que pueden haber quedado como herencia, pero todo lo que implique nuevos ISPs en los últimos 10 años nacen o se desarrollan con inalámbricos o fibras GPON. ¿Hacen un favor para verificar que está todo funcionando? ¿Me levantan la mano un segundito? Quiero confirmar que los estoy viendo. Sergio Cortina, muchas gracias. Alexander David, muchas gracias. Perfecto. Armendaris, la idea es levantar la mano en Optimix, no en Zoom.
¿sí? En Zoom no usamos la mano, la usamos en Optimix. Michelle, Eduardo Nicolás, Joaquín Matías, muy bien. Alexander, Douglas. Dorca, para mí es muy importante que ustedes puedan levantar la mano y que yo les preste atención cuando me levantan la mano. Una vez hace muchos años hice un curso Cisco y yo levantaba la mano y levantaba la mano y levantaba la mano y levantaba la mano y nadie me daba pelota. Y dije, cuando sea grande no voy a hacer eso. Ok, ahí ya les bajé la mano a todos. Obviamente ya era grande cuando fue eso, pero es una forma cariñosa de no hacerme cargo de que estoy viejo. Ok. Decíamos entonces, esta es la arquitectura de acceso. Primero, por las dudas, vamos a aclarar algo que me ocurre a menudo. No siempre todos tienen en claro cómo funciona tanto una red inalámbrica como una red GPON, así que vamos a repasar rápidamente en qué consiste. Cuando nosotros tenemos una red inalámbrica o tenemos un panel sectorial, nosotros tenemos lo que damos en llamar una conectividad punto a multipunto. O sea, tengo un equipo access point que se conecta a mi router. Este equipo funciona de forma transparente, se le llama un bridge. Y acá le conectamos clientes como por ejemplo los SXT de MikroTik, ¿no? Los equipos clientes que tienen un puerto de Ethernet y una conexión inalámbrica. Cuantos más clientes inalámbricos tenga conectados a la misma sectorial, peor es el rendimiento de la red. Si yo tengo un solo cliente que mueve 150 megas y le conecto 10 clientes, entonces cada cliente va a poder transportar 10 megas. O sea que el ancho de banda total, en vez de ser 150, ahora es 100. ¿Sí? Cuantos más clientes tengo conectados a una sectorial inalámbrica, peor es el rendimiento de la red, peor es la capacidad de transporte de la red. ¿Estamos? Por otro lado, tengo las redes GPON. ¿Qué son las redes GPON? A diferencia de una red punto a punto, como cuando yo tengo un router y lo conecto mediante un SFP a otro router, tengo una fibra óptica con una conexión de un lado y una conexión del otro. Las redes GPON operan con una lógica punto a multipunto como las redes inalámbricas. Entonces yo tengo un aparato grandote en el cual hay muchos puertos POM, se les llaman, ¿sí? También son puertos de fibra, pero estos puertos tienen una tecnología de multiplexación, TDMA, que le permite emitir un mensaje para uno de cada X clientes. Existen dos tecnologías, o tres tecnologías básicamente de POM. Están la EPOM, que es POM Ethernet, donde podemos distribuir el servicio entre 64 clientes. Tenemos GPON, donde podemos tener 128 clientes, y tenemos XPON, donde podemos tener 256 clientes. Lo importante es que esta fibra, en vez de conectarse a un cliente, se conecta a un prisma, un pedacito de vidrio muy chiquitito que abre el láser y permite de un solo pelo extraer múltiples pelos. ¿Sí? Esto es POM, Passive Optic Network. Yo puedo tener un splitter de 1 en 2, o un splitter de 1 en 4, o un splitter de 1 en 8, o un splitter de 1 en 16. Existe un tipo de spliteo que se llama spliteo desbalanceado, donde no se reparte la luz en partes iguales, no viene al caso. Pero lo importante es que de un solo pelo yo puedo tener hasta 128 clientes. Y como acá tenemos TDMA, esto quiere decir alternancia, la OLT le entrega tráfico una vez a cada cliente, ¿sí? Se reparte en partes iguales entre todos los clientes, no hay tiempos perdidos. Por ende, cuantos más clientes tengo en la red, el rendimiento no se deteriora. Y esa es una diferencia trascendental con las redes inalámbricas. Las redes inalámbricas, el acceso al medio es aleatorio. Acá no. Acá el acceso al medio es sincronizado. Esto es GPON. Lo importante es que al igual que ocurría con el panel, ¿se acuerdan que en el panel yo puse acá un puerto y lo conecté así al panel? Tanto el AOLT como el panel son bridges.
son transparentes, son invisibles para los clientes. No son invisibles a nivel físico, porque la conexión se establece entre la ONU y la OLT. El equipo cliente de una red GPON se llama ONU, y el equipo grandote, el microondas que tenés en el data center de la red GPON, se llama OLT. En el caso de la red inalámbrica, obviamente el equipo cliente se enlaza al panel. Pero a nivel IP, tanto el panel como la OLT son invisibles. Sus IPs no son necesarias. Entonces, si yo te dibujo esto, si yo te dibujo un router así, conectado a internet, y una LAN con un switch, y acá te conecto una computadora, y yo te digo que la LAN del router va a tener la 10.220.0254, por ejemplo, ¿sí? Esta es la IP que tiene la LAN del router, y te digo que la computadora va a tener, por ejemplo, la, qué sé yo, 10.220.0, ¿qué número de alumno era yo? 21. 10.220.021, ponele, ¿no? Fíjate, el default gateway de la computadora es el router. O sea que el cable que conecta a la computadora con el router no tiene IP. El switch tampoco tiene IP. Y si la tuviera, no la necesita. O sea, no la necesita para cumplir su función. Y este cable tampoco tiene IP. Los cables obviamente no pueden tener IP, ¿no? Bueno, si yo tengo un panel sectorial y le conecto un equipo cliente, el equipo cliente es el que va a tomar IP, y el equipo cliente ahí, ese equipo cliente, por ejemplo, podría tener la IP 10.220.075. O sea que de nuevo, fíjate que el panel no tiene IP, o si tuviera IP no la necesita. Si tuviera IP el panel es para poder entrarle, para poder configurarlo, para poder hacerle ping, pero para cumplir su función no necesita tener IP. Distintos son los routers. Los routers sí necesitan tener IPs porque son el default gateway de la red. Esta compu también necesita tener IP porque es un cliente de la red. Este equipo también. Y por último, tenemos la OLT de la red GPON, donde tengo los múltiples puertos PON. Vamos a decir que se conecta con un puerto Ethernet. Este es un puerto Ethernet común y abajo tengo puertos PON, ¿no? Y los puertos PON tienen esta cuestión de que se pueden splitear. Entonces yo acá saco una fibra, le pongo un splitter, ¿sí? De esta fibra puede venir otro splitter más, o sea que puedo splitear 8 veces acá y 8 veces acá, entonces hago 8 por 8, 64, puedo ir spliteando muchas veces, lo importante es que no te pases de 128. Y acá al final sí voy a tener la ONU, el equipo cliente, que se conecta a uno de estos pelos, y ahí sí tiene la forma de el típico equipo hogareño, ¿no? Con una LAN y una antenita, o dos antenitas, ¿sí? Entonces, este también tiene que tener IP. ¿Mm? Pero esto es transparente, es un bridge. Esto es transparente, es un bridge. Si tiene una IP es para configurarlo nada más, pero no la necesita. ¿Mm? Entonces, le tengo que poner una IP a la ONU. No le puse IP a la ONU. Me olvidé de poner una IP a la ONU. Vamos a poner la 10.220.093. Le vamos a poner. 90. Le ponemos esa IP a la ONU. Me quedó medio acumulado. Bueno, ahí está. Ahí lo voy a poner al costado. En este caso, en todas estas configuraciones, el equipo cliente siempre está enmascarando. Acá tenemos un equipo que está enmascarando, acá tenemos un equipo que está enmascarando. ¿Qué quiere decir que está enmascarando? Que todo lo que este equipo tenga en su LAN, tenga del lado de adentro, queda escondido. O sea que el tráfico siempre es generado por el equipo cliente. El equipo cliente oculta todo lo que tiene detrás, y todo el tráfico generado por los usuarios que tiene atrás va a ser percibido por el mundo exterior como si lo hubiera generado él. ¿Sí? Él dice, yo quiero una pizza de mozzarella. Mentira, se la pidieron en la casa, que están por cenar y quieren una pizza. Él dice, yo lo quiero. Mentira, lo pidieron ellos. Pero él siempre dice, lo pedí yo.
Entonces, todo el tráfico de esta ONU es generado por la ONU. Mentira, es generado por todos los usuarios que están acá. Pero la ONU siempre dice, lo generé yo. ¿Mm? Está enmascarando. Lo mismo acá, está enmascarando. Contame, Diego. Levantaste la mano. Diego Gómez levantó la mano. Todavía no te escuchamos, todavía no te escuchamos, todavía no te escuchamos. Tenés el micrófono del Zoom apagado. Cuando encienden el micrófono del Zoom, me aparecen arriba de todo y todavía no aparece Diego Gómez. A ver si te encuentro. Diego Gómez, a ver, Diego. No, estás en el Zoom. Bueno, será que es alguien que anda dando vueltas y apretó el botón. Estamos entonces con el concepto de dispositivos transparentes. ¿Sí? ¿Vamos bien? Michelle, Eduardo, Walter, ¿me siguen? ¿Sí? Bárbaro, espectacular. No, no puedo verlos a todos, pero tengo algunos acá en primer plano, así que los molesto a ustedes para confirmar que me siguen. Entonces fíjense cómo esta es una arquitectura simple. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un solo segmento, de un solo entorno de broadcast, de una sola LAN. Acá se abre la posibilidad de que existan ciertas fallas de seguridad. ¿Por qué? Y porque imagínate que esta computadora se le ocurre configurársela 10.220.0254. Me puede hacer un conflicto de IP y me deja a todos los usuarios sin servicio. Por eso es que normalmente en estos escenarios, cuando yo soy un ISP, el equipo cliente lo pongo enmascarado para que Doña Rosa, la computadora de Doña Rosa, no pueda acceder a la red de transporte. ¿Sí? Este equipo, el equipo cliente, fíjense, no está en modo bridge, no está en modo transparente. Las ONUs de la red GPON no están en modo bridge, no están en modo transparente. Las direcciones IP clientes no se pueden adquirir en los dispositivos del usuario. Las direcciones IP clientes se configuran o se establecen o se instalan sobre el equipo cliente. Si yo estoy en una red de infraestructura, bueno, voy a tener este escenario. Este es el clásico escenario de una red de infraestructura, ¿no? Un switch y usuarios. Pero cuando estoy en una red ISP, yo no sé si Doña Rosa se va a portar bien, o Don Antonio, o Don Augusto. Entonces, lo tengo que poner detrás de un equipo mío. Este es mi equipo. En este equipo sí confío. En este equipo no confío. Lo mismo con la ONU, con la red GPON. En este equipo sí confío, en este no. Muchas veces es tentador implementar ONUs, bridge, porque son más económicas, tienen un solo puerto Ethernet. Es tentador porque uno lo que hace es agarra la ONU bridge, ¿no? De un puerto POM, le pones una ONU bridge, que es una ONU muy económica, que tiene solamente 2 puertos, y a esa ONU le conectas un router, ¿no? Acá le conectas un TP-Link. O le decís al cliente, mire, usted cómprese el router que quiera. Entonces está bueno porque vos decís, yo me compro una ONU barata, una ONU de $9. Tengo por ahí unas ONUs que parecen, no sé, un pendrive USB. Un encendedor parecen. Y es una ONU. Tiene un puerto de Ethernet. Entonces el costo de instalación es mucho menor. Le decís, usted conecte el router Wi-Fi que quiera. Yo le doy servicio. ¿Mm? Entonces, ¿qué haces en ese caso? Pones la ONU, que él se ponga el router Wi-Fi y que él después acá pone su computadora. Y en algún momento el usuario posiblemente se le ocurre conectar la computadora directamente a la ONU. ¿Sí? Desenchufa acá todo y conecta su computadora directamente a la ONU. Y te hace un conflicto de IP. O te mete una tormenta de RP en la red. O peor, peor, no sé si es peor, no sé qué es peor de todo. Conecta la ONU a la LAN del TP-Link. Entonces te mete DHCP en la red y te contamina toda la red con el DHCP del TP-Link. Y a partir de ahí, esta computadora toma DHCP del TP-Link. Y obviamente se queda sin servicio, este se queda sin servicio. ¿Mm? Así que no tenemos que instalar ONUs en modo bridge. No tenemos que conectar nada a nuestra red de transporte que no sea nuestro. ¿Sí? Ahí está. El tema es que si ponemos una ONU en modo bridge,
corremos peligro. Por eso es que las ONUs en modo bridge no se tienen que usar. A menos que uses una ONU, no sé, para conectar una cámara tuya. Tenés una cámara IP que la querés instalar en una plaza para dársela al intendente. Entonces le pones una ONU en modo bridge porque el cliente sos vos, es tu cámara. Ahí sí. O porque querés poner un nodo inalámbrico en una zona, en un barrio de la ciudad donde estás dando servicio, y el equipo que vas a conectar después de la ONU modo bridge es un equipo tuyo. Ahí sí. Pero si el equipo va a ser de Doña Rosa, la ONU tiene que ser en modo router. Jesús Pereira, contame. Ufa, che. Me levantan la mano y después me dejan ilusionado pensando que me van a hacer una pregunta y no me la hacen. Bueno, cuando encuentres el micrófono, encendelo y vas a ser bienvenido, Jesús. Sigamos. Ah, no, Jesús entró recién. Bueno, ok. Entonces, esta es la primera etapa de un ISP. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas necesita ese ISP? Bueno, primero necesita poder entregarle IPs a sus usuarios, darles DHCP para que los usuarios se conecten. A veces uno puede preferir darles conectividad o autenticar a los usuarios por PPPoE. ¿Sí? El PPPoE es un protocolo de asignación de IPs dinámico que tiene una ventaja sobre el DHCP, que es autenticar. Tiene requerimiento de usuario y password. Entonces le agrega una cuota extra de seguridad a la red. Es muy interesante porque en caso de que tu red crezca mucho y pierdas un poco el control de las altas y tu gestión de clientes, el PPPoE te permite darle una cuotita extra de seguridad. Siempre va a implicar una pequeña penalización en el rendimiento. El PPPoE consume un poquito más de CPU, consume un poquito de ancho de banda porque produce encapsulamiento. Así que siempre un 10% de deterioro en el rendimiento vas a tener, un 8%, un 10%. Pero no hay problema, si das planes de 20 megas, le pones a la cola 22 y listo. Ese poquito que podrías haber perdido, lo recuperás dándoles un poquito más de ancho de banda. No, no es relevante. Vamos a configurarlo. ¿Me acompañan? Configuran el DHCP en el router de laboratorio. Todos ingresen a su router de laboratorio. Recuerden. Un segundito. Voy a... sí. Vamos a ingresar. Todos ingresen a su router de laboratorio. Recuerden, acá abajo a la derecha, ¿sí? Tienen el levantar la mano y ahí tienen el número de alumno. Todos aquellos que hayan entrado recién o tengan números de alumno por encima del 60, vamos a tener que dejar sus prácticas para otro momento porque ingresaron tarde, ¿sí? Así que no van a poder tener router, pero pueden acompañarnos viendo la clase. No hay que ser impuntuales, o no tanto por lo menos. Entonces, ingresen cada uno con su número de alumno y vamos a ver entonces cómo configurar el DHCP para darle servicio a Doña Rosa. Recuerden, los que tengan número por encima del 60, si no pueden entrar es porque no hay routers disponibles. Si logran entrar, todo bien. Pero no entren a routers de otros compañeros. Vamos al menú IP, su menú addresses. En tu router de alumno, vamos. Menú IP, su menú addresses. Apretamos el más. Menú IP, su menú addresses. Apretamos el más. En address ponemos 172.16. Repito, 172.16. Alumno. Cada uno ponga su número. Recuerden que el desarrollo de redes de gran escala requiere orden, requiere criterio, y para eso cada uno tiene que tener su número de alumno o su número de nodo. De esa forma se puede construir escalabilidad, cuando podemos tener criterio y cada zona de la red tiene un direccionamiento individual y distintivo. Entonces, 172.16 alumno.254, y esto es muy importante, /24. La interfaz LAN en esta configuración de tu router de alumno es el Ethernet 3, así que esta dirección IP, configurala sobre el Ethernet 3 y apretá OK.
sea que tu red LAN, tu red de servicio, tu segmento de usuarios, el rango de IP de tus clientes va a ser el 172.16 alumno X. Si quieren, pueden ir acá a interfaces. Esto es algo que a mí me encanta hacer. No puedo evitarlo. Hacen doble clic en el Ethernet 3 y a continuación del Ethernet 3 le ponen un guión y ponen LAN. Y en el Ethernet 1 ponen un guión y ponen WAN. Porque el Ethernet 1 es la conexión a Internet. En este momento la red de laboratorios tiene capacidad para 89 routers. Así que los que llegaron tarde y están por encima del 89, acompáñennos espiritualmente. Igual, bueno, estos routers en este momento están libres, así que si quieren ingresar para por lo menos inspeccionar las configuraciones, pueden. Entonces, tenemos nuestra IP LAN y ahora vamos a entregar DHCP. Entonces vamos al menú IP, submenú DHCP Server. De nuevo, vamos. Menú IP, submenú DHCP Server. Ahí pestaña DHCP y apretamos este botón fascinante, súper poderoso, que se llama el DHCP Setup. Levantó la mano Eduardo Nicolás. Contame, Eduardo. Era porque Andrés López estaba usando el número 15 también Y es el tuyo. y el mío, capaz que Y es no el mío. no actualizó Claro. Muy bien. la página. Andrés, fíjate cuál es tu número de alumno. Si ya cambiaste, Eduardo, vos tranquilo, cambiar el nombre, ponerle alumno 15-Eduardo Nicolás. Y el compañero Andrés va a ir a su router y va a poner alumno no sé cuánto, Andrés. Así que todo bien. Lo que puede haber ocurrido es que Andrés rápidamente puso su nombre en la primera numeración y quedó. Así que no te preocupes, vos poner el tuyo, Eduardo. Todo bien. Una de las premisas de nuestros entrenamientos es todos accedemos a todo. ¿Sí? Y si nos tropezamos, nos levantamos. Pero nadie le esconde nada a nadie, ni pone claves, ni nada por el estilo. Entonces, Ethernet 3. Sobre esa interfaz vamos a publicar el DHCP. Apretamos el botón Next. El asistente ya deduce cuál es el segmento en el cual vas a entregar DHCP. Porque tenés una IP sobre esa interfaz. Entonces dice, si este muchacho configuró esta IP, es porque quiere entregar IPs en ese segmento. Vamos a ver después en el entrenamiento qué particularidades tiene la operación de DHCP, pero no importa ahora. Next. ¿Cuál es el gateway que le vamos a ofrecer a los usuarios? Por defecto, el router ofrece su propia IP como default gateway para sus usuarios. Next. ¿Cuál es el rango de IPs que vamos a entregar? ¿Sí? Este es el rango, lo que se llama el pool de IPs, el segmento, el rango en el cual vamos a entregarle IPs a los usuarios. Next. ¿Cuál es el servidor DNS que le vamos a entregar a los usuarios? Normalmente le vamos a entregar la 8.8.8.8, así que ahí configuramos 8.8.8.8. Next. ¿Cada cuánto le vamos a renovar la IP a los usuarios? Vamos a hablar mucho sobre este tema del DHCP y la renovación. Recuerden, DHCP es una de las opciones. También vamos a ver el PPPoE y qué ventajas tiene PPPoE más allá del tema de la seguridad y qué perjuicios, ¿no? Next. Y ahí tenemos el servidor de DHCP configurado. Así como ustedes lo han configurado, se hacen muchos laboratorios durante el entrenamiento, constantemente estamos haciendo prácticas. De hecho, cuando llega el fin del día, todos saben que yo me divierto borrándoles el router para que lo tengan que volver a configurar. Así que las prácticas van a ser constantes. Muy bien, todos han configurado su servidor HCP. Sus doñas rosas están muy contentas, ya tienen servicio. Hay una sola... el router 1, pero porque le metí mano yo. No se preocupe. Muy bien, che. Siempre lo que ocurre es que en este laboratorio alguien se pone en mi mismo rango de IP, porque como ve que yo me configuré la 21, dice, hago lo que dice el profe. Y no, todos pusieron su número de alumnos. Estoy muy contento, los felicito a todos, espectacular. Muy bien, nadie hizo eso. Entonces, cuando vamos a LICES, nos encontramos a nuestra querida doña Rosa. Este es un usuario de la red
Y también suele aparecer otro usuario, que es un servidor, que se llama Archizo. En algunos casos aparece Archizo, en otros no. La que siempre está es Doña Rosa. Así que no se preocupen. Ese es el usuario más importante. Le podemos hacer doble clic al list estático, copiamos la IP y le podemos hacer ping. Vamos a verificar si Doña Rosa nos contesta el ping. Sí, Doña Rosa está conectada. Doña Rosa está en la red. Ahora, fíjense esto, fíjense qué interesante que es este laboratorio, o esto que estamos configurando. Esto que acabamos de crear es el escenario de un ISP, de un pequeño ISP, de un ISP que están haciendo, de un ISP con máximo 253 clientes, independientemente de si están conectados inalámbricamente por cable o por GPON. Y este es un primer concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta. O sea, esta lógica de red, esta definición de asignación de IPs dinámica por DHCP, y eventualmente controles, y eventualmente redirecciones, y eventualmente corte del servicio para los que no pagaron, controles de ancho de banda para poder restringirles la velocidad a los usuarios en base al plan que contrataron, o controles de ancho de banda si son clientes dentro de un escenario de infraestructura, es independiente de cómo se conectan los usuarios. Si yo tengo en esa misma topología que dibujé hace un rato acá, conecto un access point, ¿sí? Wi-Fi, ¿eh? Y a este access point le conecto un teléfono. Bien viejito lo hago el teléfono, ¿no? Como el iPhone cuando tenía botón. Y a este teléfono, ¿qué IP va a tomar? Y va a tomar una IP de el rango de servicio. Es independiente de que sea Wi-Fi. O sea que ese teléfono va a tomar una IP 10.220.091. O sea que lo que nosotros estamos configurando nos independiza de la tecnología de acceso físico. Hemos creado un DHCP, hemos planteado una arquitectura de red que puede trabajar con GPON, que puede trabajar con wireless, que puede trabajar con Ethernet, porque todas esas cosas son transparentes. El access point, en este caso, este access point, va a tener una IP para configurarlo, para poder entrarle y administrarlo, para poder reiniciarlo, pero no necesita una IP para cumplir su función. Él va a poder seguir dándole internet al iPhone independientemente de qué IP tenga ese access point. De hecho, yo podría, por ejemplo, acá a este router, ponerle otra IP. Por ejemplo, a ese router yo le podría poner la IP 172.20.0254. A esa misma interfaz, a ese mismo puerto le pongo una segunda IP. Vamos a decir que esa segunda IP es una IP de management o de gestión. Y la otra IP es una IP de servicio. Es una IP con la cual entregamos internet. Así que le vamos a poner IP de servicio. Entonces yo puedo decir que a los clientes les voy a entregar IPs 10.220, pero a la OLT le voy a entregar una IP 172.20.01. ¿Por qué? Porque es un equipo de mi red de transporte. Es un equipo mío, de la empresa. No es un usuario, no es un cliente al que le vendo internet. Y al switch le voy a configurar a 172.20.02. Y al panel también le voy a configurar a 172.20.03. Fíjense cómo el segmento de IPs de management, o también llamado de gestión, ni siquiera es el mismo segmento que el de mis clientes. ¿Por qué? Porque estas son IPs que existen solo para gestionar estos equipos. Pero para que esos equipos cumplan su función, no necesitan IP. Para que esos equipos cumplan su función, no necesitan IP. El único que necesita IPs para cumplir su función es el router de borde. Y esto está bueno porque si llegase a ocurrir que este usuario de acá
es un usuario medio pícaro, es un usuario que está un poco aburrido, entonces decide encenderse una máquina virtual, como vamos a hacer en el entrenamiento avanzado de seguridad, y se le ocurre empezar a escanear la red para buscar cosas a las que atacar. Es un usuario, como digo, ¿no? Que está aburrido y dice, uy, a mí me entregaron la 10.220.21, voy a escanear la red, así busco víctimas a las que atacar. Entonces empieza a escanear la red y empieza a hacerle ping al IPs 10.220.01, 10.220.02, 10.220.03, 10.220.04, todo el rango 10.220, después el 10.220.1, después el 10.220.2, después el 10.219, 10.218, 10.221, empieza a escanear todos los rangos 10 buscando víctimas. Nunca me va a encontrar a mí, porque el switch tiene otro segmento totalmente distinto. ¿Eh? Entonces, nunca va a encontrar el switch, nunca va a encontrar la OLT, nunca va a encontrar el access point ni el panel. Por eso es una clásica costumbre separar los segmentos IP de servicio con los de management. Nosotros acá en nuestro router hemos configurado la IP 172.16 alumno. Configúrense la IP 172.20 alumno 254. 172.20 alumno 254. También es sobre el Ethernet 3, en la misma interfaz. Vamos a decir que este es el gateway de management. Gateway de management. Y el de arriba es el gateway de servicio. Si querés, cuando estás viendo la ventana y te molesta ver el texto de esas notas junto con las direcciones, puedes hacer botón derecho Inline Comments. ¿Ves? Botón derecho Inline Comments, entonces te queda todo alineadito. Este es el gateway de servicio y este es el gateway de management. Misma interfaz, dos direcciones IP. Esta es una flexibilidad que tiene MikroTik que no es muy común, la de poder configurar arbitrariamente las IPs que se te antojen en una misma interfaz. En otras marcas de equipamiento directamente no te permite. Tenés que crear otras VLANs, por ende otros segmentos, es bastante restringido. Bueno, ok, entonces, lo último que nos quedaría es hacer controles de ancho de banda. Entonces acá en IP de HCP Server, nosotros tenemos a Doña Rosa. Háganme un favor, sobre Doña Rosa hagan botón derecho Make Static. Sobre Doña Rosa, botón derecho Make Static. Y una vez que tengan el Make Static, le hacen doble clic y le entregan la IP .10 a Doña Rosa. Ahí está. Quiero que Doña Rosa reciba la IP .10. No le van a cambiar la IP automáticamente porque el LIS no se activa hasta que Doña Rosa no renueve la IP. Y la IP se va a renovar cuando Doña Rosa desconecte el cable y lo vuelva a conectar, o cuando Doña Rosa se le ocurra hacer un ipconfig/release y un ipconfig/renew. Hasta que Doña Rosa no pida renovar su IP, va a seguir teniendo o expire el list time, ¿sí? Acá tenemos el list time. Hasta que no expire el list time, Doña Rosa va a seguir teniendo la misma IP. Pero ya le dejamos preparado para que cuando renueve la IP tome esa. Yo le voy a decir a Doña Rosa que renueve la IP. Doña Rosa, ¿puede reiniciar la compu? Entonces ahí Doña Rosa está reiniciando la compu. Me dice que acaba de desenchufar el cable porque no quiere reiniciar. Estaba chateando con un muchacho, entonces no quiere reiniciar la compu. Ahí desconectó de nuevo el cable. Fíjate cómo se renovó, ¿ves? Ahora el list time vuelve a decir 10 minutos. Gracias, Doña Rosa. Siga nomás con lo suyo. No la molestamos. Acá tenemos un compañero que metió la pata. Pobre compañero. Vamos a visitarlo, el compañero que metió la pata. Porque el pobre compañero se encontró con que el router ya tenía configuraciones. Es culpa mía. Disculpe, compañero Alexander. Acá. Alexander, IP de HCP Server, 191. ¿Por qué? 191. ¿Es Alexander? Sí. Hay algo que está mal acá. 191.16. Ah, no. Acá. Le pusiste la 21, Alexander, y vos sos el 1.
no podés cambiar el segmento, ¿sí? Entonces tenés que mantener el segmento que tenés definido acá en las networks. Son cosas que vamos a ver en el entrenamiento, tranquilo, pero ahora te cuento para no dejarte sin explicarte. Acá en las pestañas Network del DHCP se describe la parametrización de la red en la cual estás entregando HCP y como vos ves, el asistente, cuando hiciste next, 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 configuró el segmento en función de la IP que vos tenías en la interfaz. El DHCP lo configuraste espectacular, todo muy bien. Pero cuando hiciste el list estático le pusiste la 21, entonces queda descolocado el DHCP. Entonces ahí veo que ya lo corregiste y ahí tomó la IP24. Muy bien. Disculpame, Alexander, que cuando llegaste a tu router ya tenía configuraciones, creo, es probable. Me pareció que yo había estado haciendo algo ayer. Pero ya está todo perfecto, ya tomó IP muy bien. Espectacular. Ahí lo tenemos, bárbaro. Muy bien. Durante los entrenamientos, como verán, yo los voy monitoreando. A través de distintos recursos tengo visibilidad de distintas zonas de la red desde distintos ángulos. Entonces puedo acompañarlos para cualquier problema que se les vaya a presentar. Contame, Sael Soria. Venga, Sael, dime. Ya solucionó. Excelente, buenísimo. Muy bien, Sael. Ok, entonces... lo que me quedaba, el asunto del control ancho de banda. Pero levantó la mano Eduardo. Contame, Edu. Deshabilité la WAN de mi MikroTik y quedé afuera. Muy bien, muy bien. Es una buena experiencia para que todos vean esto de que siempre digo, ¿no? De que esto es mundo real, son routers reales, configuraciones reales. El compañero apagó la interfaz Ethernet 1 y se quedó afuera. Entonces, vamos a ir acá a IP Neighbors. Voy a buscarte por MAC address porque el Ethernet 2 también está conectado a una red de transporte. Así que te voy a buscar por acá, Edu. Acá te veo, ¿ves? Pero parece que no deshabilitaste la interfaz, deshabilitaste la IP. A ver, MAC-Telnet, admin, web 3. Efectivamente. No es tan grave, che. A ver. Deshabilitaste el Ethernet 2, 3 y 4, pero no el 1. Bueno. Un comando muy interesante que está bueno que ya todos aprendan, ¿sí? El comando undo, para deshacer lo último que hiciste. Cuando entras a un router por comandos y querés deshacer la última metida de pata y no sabes cómo ejecutar la sacada de pata, decís undo, cerrá los ojos, apretá los dientes y apretás Enter, ¿sí? Ese es un muy buen comando. Pero antes vamos a ver qué es lo que... Porque parece, se ve todo bien. T220.015 en el Ethernet 1, muy bien, te configuraste la IP estática. Faltaría ver si te configuraste Default Gateway, también. No, hiciste todo bien, Edu. No, el tema es así. Cuando vos te configurás la D220.0 alumno, estos son temas del entrenamiento, ¿sí? Pero bueno, el puerto de acceso remoto es el 10.000 alumno. Ya no más 10.100 alumno. Es el 10.000 alumno a secas, porque ahora tu IP cambió. Entonces, si vos abrís el Winbox y te conectás al 10.015, vas a entrar a tu router. Ahora estás entrando a través de la IP 15. Así que hiciste todo muy bien. No me gusta que apagues las interfaces, pero bueno, por lo menos el acceso remoto seguía disponible, ¿sí? No hacía falta mi ayuda, faltaba que yo te cuente que cuando tenés la IP punto alumno podés entrar con el puerto 10.000 alumnos. ¿Me confirmás, Eduardo, que ya entraste? Bueno, en realidad buenísimo. Yo ya pude entrar, así que yo sé que vas a poder. Perfecto, entonces seguimos. Decía control ancho de banda. Entonces, vamos a nuestro router de alumno, vemos que Doña Rosa ya tiene nuestra IP .10, nos copiamos esta IP y vamos al menú Queues y creamos una simple queue con target la IP de Doña Rosa, asignándole 1 mega de subida y 2 megas de bajada. Tenemos poquito ancho de banda porque somos muchos trabajando en la red, entonces no queremos que Doña Rosa nos consuma todo el ancho de banda. Pongan lo que quieran, Doña Rosa no va a consumir, pero bueno, era un chiste nada más, ¿sí? Si querés ponerle 10 megas. Y le podemos poner de nombre Doña Rosa, ¿no? Dona Rosa. Esta es una de las claves del éxito comercial de MikroTik. MikroTik devora
el mercado allá en el año 2000, cuando aparece como una opción para vender Internet a raíz de la implementación de las colas simples. Las colas simples de MikroTik son algoritmos extremadamente eficientes. Es una arquitectura compleja que se llama HTB, que admite el concepto de priorización de tráfico con niveles de privilegio, con niveles en realidad de prioridad. Eso se implementa básicamente en los árboles de colas, en los Q-tree, en esta sección, pero en su versión más simple, las Simple Queues, son una forma muy práctica y muy directa de implementar restricción de ancho de banda. Y esto es lo que abre las puertas al desarrollo comercial, a la posibilidad de vender Internet, porque te permite evitar que los usuarios se fagociten el Internet, se lo devoren, y lo puedes administrar a tu antojo. Las Simple Queues además tienen la ventaja de que en la nueva generación de routers, en los routers multinúcleo, los CCRs, que son routers con muchos núcleos que trabajan en paralelo, tienen la particularidad de que se distribuyen en partes iguales entre los núcleos de los procesadores MikroTik. Los procesadores son la línea Tile, es una jerarquía muy poderosa de procesadores que no ha expandido sus drivers a una gran cantidad de hardware. No muchos sistemas operativos dominan el hardware Tile. Es un driver que viene de la comunidad Linux, como Router OS, ¿sí? MikroTik es un Linux. Y por eso es que MikroTik lo pudo implementar en sus CCRs y por eso es que tenemos equipos tan poderosos y tan económicos. Las colas simples tienen la virtud de distribuirse equitativamente entre los núcleos del procesador de los CCRs. Por eso es que logramos tener miles de colas simples en un solo equipo con muy poco dinero, por esa virtud de poder dar una herramienta de control comercial a gran escala por poco dinero. Ok, bueno, hasta acá llegamos entonces en la visión inicial de las arquitecturas ISP, el concepto de poder tener todas las funcionalidades que se necesitan para desarrollar un negocio de venta de Internet. Este concepto obviamente lo podemos extender a escenarios de infraestructura. Cuando comentábamos ayer precisamente ante la ocurrencia de un cliente, de un usuario dentro de un entorno de infraestructura que se está consumiendo todo el ancho de banda, fácilmente lo podemos identificar haciendo un escaneo con Torch y fácilmente podemos restringir su ancho de banda definiéndole una cola simple. Y de esa forma tenemos el control y podemos dar resultados confiables y predecibles en nuestros desarrollos. A continuación vamos a comentar un par de temas más, siguiendo con la evolución de este proceso de crecimiento de las redes, incluyendo el concepto de respaldos, de tener múltiples proveedores, múltiples salidas a Internet, cómo se trabaja el concepto de respaldo en distintos órdenes, respaldo de interfaces, respaldo de proveedores, y cómo se trabaja el concepto de balanceo y distribución de la carga cuando empezamos a tener muchos nodos porque tenemos o muchas zonas de cobertura o muchos usuarios. Así que si les parece, vamos a hacer un recreo y nos preparamos después del recreo para ver esto de respaldo y balanceo para seguir creciendo en cantidad de usuarios y ancho de banda. ¿Cuánto opinan? ¿Hacemos el recreo como de costumbre? 2 a la 3. Muy bien, espectacular. Nos vemos en 8 minutos. Vamos, recreo. Seguimos. Ok. Entonces, primer tema, protegiendo la continuidad operativa. Claro, lo primero que necesitamos considerar cuando empezamos a hacer desarrollos cada vez mayores, más grandes o más extensos, es el hecho de que empezamos a implementar tantas cosas que siempre alguna deja de funcionar. Siempre algo falla. Y cuando ese algo falla tenés que ir y arreglarlo. Y el problema es que cuando falla ese algo, algo deja de funcionar, alguien se empieza a poner nervioso. Porque alguien se quedó sin servicio, o alguien no puede ver la cámara,
Entonces es un problema. Y cuando se ponen nerviosos, el cerebro empieza a funcionar mal, está como cebado, tiene poco oxígeno y empiezan los problemas emocionales. Entonces tenemos que incorporar a nuestra vida el concepto de todo hay que tener dos. ¿Mm? De todo hay que tener dos o tres. Menos de esposa, ¿no? De esposa hay que tener una sola, porque el problema es que si tenés dos, ella también puede tener dos. Entonces, ahí es complicado. Entonces, solo por eso nada más, ¿no? Entonces, no, de esposa tenemos una sola, pero de todo lo demás hay que tener dos. Dos notebooks, preferentemente dos autos, un teléfono muleto, y así sucesivamente. Entonces, Micotic lo tiene en cuenta y nos brinda un montón de herramientas para de todo tener dos. Por ejemplo, cuando yo tengo dos conexiones a un mismo switch, puede ocurrir, ¿sí? Yo, a ver, primero voy a guardar este dibujo, porque está muy lindo, muy claro. ¿No? Que está clarísimo. Falta la parte del 3D y ya estamos con ese dibujo. Entonces vamos a decir que este es el Web 3.1. No, pero yo no lo quería hacer. Yo tengo mi router conectado a la red de infraestructura con un switch de infraestructura, y a este switch tengo conectados OLTs, puedo tener muchas OLTs conectadas, puedo tener conectados paneles, y supongamos que de la cantidad de cosas que tengo conectadas, el ancho de banda sumatoria de todo esto supera 1 gigabit. Entonces necesito agregar una conexión más. Pero no puedo agregarla así alegremente la otra conexión. Micotic nos ofrece una herramienta que se llama bonding. Entonces, supongamos que yo acá en la LAN tuviese conectado un switch. Entonces digo que este es el link 1 y este es el link 2. Entonces lo que puedo hacer es crear una interfaz bonding que contenga esos dos puertos, el 1 y el 2. Entonces cuando vos creás esta interfaz virtual bonding, que está compuesta por dos interfaces físicas, toda la configuración lógica la vas a subir a tu interfaz bonding. En vez de configurar las IPs sobre las interfaces físicas, la vas a configurar sobre el bonding. El DHCP, en vez de configurarlo sobre las interfaces físicas, la vas a configurar sobre el bonding. Y a ese bonding vas a conectarlo, ese bonding lo vas a conectar a un switch. ¿Por qué no le gusta? Me parece que bonding 1 DHCP, ¿qué es lo que no le gusta? Que no hay nadie del otro lado esperándolo. No, ahí está. Un pequeño bug de sacar la interfaz sacar el DHCP de una interfaz, la borré, la volví a crear y ya se levantó. Entonces en esta configuración, bueno, los bonding tienen muchas formas de trabajar. Una es el modo balanceado, la otra es el modo activo backup. ¿Y por qué? ¿Por qué no uso siempre balanceado? Cuando vos usás balanceado, el bonding te brinda, escuchen esto, que es medio tramposo, te brinda una capacidad de ancho de banda equivalente al doble de tu conexión más lenta. ¿Y qué sentido tiene, Jorge, si las dos conexiones son de la misma velocidad? Bueno, sí, en este caso sí, pero imagínate que una de las dos conexiones fuese un enlace inalámbrico, ¿no? Esta conexión es una conexión de fibra, te da 1 gigabit. La otra conexión es un enlace inalámbrico, te da 150 megas. ¿Y para qué le sumas? Y no sé, por si te le tumba la fibra a un camión. Entonces te pones un enlace inalámbrico de respaldo para por lo menos poder acceder a las cosas o darle servicio a 2 o 3 empresas que son las que no se tienen que quedar sin internet si se corta la fibra. Entonces tenés una conexión de backup. Si vos hicieras un bonding entre la interfaz de 1 giga, acá pongo 1 giga, 1000 megas, y la interfaz de 150, el bonding de esto te daría 300 megas, porque es el doble de la interfaz más lenta. Obviamente no está bueno. Entonces, ¿qué haces? Activo backup. Entonces, en vez de hacer bonding round robin, balance RR,
usás Active Backup. El Ethernet 3 es el activo y el Ethernet 4 es el backup. Pero otro lado tenés que poner un switch también MikroTik y hacer lo mismo a la inversa, ¿no? Todo tiene que mantenerse coherente porque este es un enlace interno, ¿ok? De estas cosas vamos a hablar en el entrenamiento avanzado de ruteo, el MTC-RE, el Routing Engineer. Ahí profundizamos en todo lo que implica balanceo, redundancia, failover, distribución de carga, interfaces virtuales, túneles. En el MTC-RE profundizamos todo esto, pero bueno, el objetivo de este webinar es que ustedes ya sepan qué herramientas existen. Después se puede profundizar respecto de sus variantes, cómo se configuran, cómo se ajustan, pero que sepan que no tenés que ser Einstein, ¿no? para dominar estas cosas. Tenés que sencillamente saber que existen y ver cómo se configuran, usarlas, probarlas y después seguir haciendo lo que sabemos hacer, que es crear redes. Entonces, primer recurso de respaldo, interfaces de respaldo, bonding. El segundo recurso está asociado a el acceso a Internet. Claro, yo puedo tener más de un servicio de Internet. Pero eso vamos a verlo rápidamente. Vayan a su router de alumno. Vengan, acompáñenme al router de alumno. Al Ethernet 1, pónganle de nombre WAN 1. Y al Ethernet 2, pónganle de nombre WAN 2. WAN 1 y WAN 2. Bien, un segundito, ¿eh? Así como nosotros actualmente tenemos la IP 10.220.0, nos vamos a configurar en el Ethernet 2 la IP 10.221.0 en el Ethernet 2. Ojo, es muy importante que pongan el /24. Perdón, 10.221.0 100 alumno. Disculpen. 10.221.0 100 alumno en el Ethernet 2. Entonces tenemos la IP 10.220.0 y 10.221.0. Dos IPs iguales hasta el segundo octeto. El segundo octeto es distinto. Uno es 10.220 y el otro es 10.221. Una configurada sobre el Ethernet 1 y la otra configurada sobre el Ethernet 2. Bien, 10.221.0. Resulta que la configuración IP de un dispositivo que quiere comunicarse con el resto del mundo siempre requiere tres elementos: la IP, la máscara y el default gateway. ¿Se acuerdan? Estos son los tres parámetros que siempre configuramos en nuestro Windows desde que somos chiquitos, ¿no? IP, máscara y default gateway. La dirección IP y la máscara son dos parámetros que se asocian a la dirección IP del dispositivo. La máscara en realidad es un parámetro controlador de la dirección IP, pero prácticamente la máscara forma parte de la dirección IP. Ese tercer parámetro que se llama Default Gateway, en realidad se llama ruta. Es una ruta. Windows te acostumbró a mostrártelo en la misma ventana, pero conceptualmente son parámetros radicalmente distintos. Son tan distintos y su función y su esencia existencial es tan diferente que en realidad en cualquier recurso de ruteo se configura en otra sección totalmente distinta a las direcciones IP, en la tabla de ruteo. Entonces en el router MikroTik, para poder ver la ruta default, tenés que ir al menú IP, submenú routes. Vamos, menú IP, submenú routes. Acá es donde se gobierna la tabla de rutas de nuestro equipo. Hay un montón de cosas para decir con respecto a esto, ¿sí? No los voy a agobiar ahora deteniéndome en cada detalle. Esto se ve en el entrenamiento inicial, ¿eh? Esto no es un tema avanzado. En el MTCNA, el primer día ya vemos todas estas cosas de direccionamiento y rutas estáticas. Pero acá es donde se configuran los múltiples proveedores de Internet que puedo llegar a tener. Yo les acabo de mostrar en IP addresses cómo configurarse una segunda dirección IP. Pero para que esa segunda dirección IP funcione de forma auténtica, realista, práctica,
también tiene que estar acompañada de la ruta vinculante a esta dirección IP. Recuerden, la dirección IP sola, cuando nos quiere comunicar con otras redes, no alcanza. Siempre acuérdense de la ventana de Windows, pero acuérdense de mis palabras. Windows te engañó toda tu vida. La IP Default Gateway es una ruta, no es una IP del dispositivo. Te las mostró en la misma ventana siempre, pero son cosas totalmente distintas. En MikroTik las vamos a empezar a manejar como deben manejarse, separadas. Una cosa es la dirección IP y otra cosa son las rutas. Cada dirección IP que nos comunica con otras redes tiene que tener su ruta correspondiente. La IP 10.220.0.100 alumno es la IP inicial que tiene nuestro router, tiene asociada la ruta 10.220.0.254. Estos dos registros que están iluminados en celeste en la ventana ahora son vinculados, están relacionados y se refieren a la configuración IP de acceso a Internet principal de nuestro router. Acabamos de crear una segunda dirección IP, que le vamos a llamar la conexión secundaria. Hay que crearle una ruta a esta nueva dirección IP, que no es la ruta que ya estaba. Entonces, acá en la tabla de rutas vamos a apretar el más. En la tabla de rutas vamos a apretar el más. Vamos a ir a la pestaña Gateway. Y ahí vamos a configurar la ruta default de esta segunda conexión. La ruta default es nuestro segundo proveedor o nuestro segundo acceso a Internet en la red de laboratorios. Y es la IP 10.221.0.254. 10.221.0.254. La IP Gateway tiene que pertenecer al mismo segmento que la IP secundaria. ¿Ven? 10.221.0. Las dos tienen que empezar igual, porque la dirección IP debe pertenecer al mismo segmento que la ruta default. No puedo configurar una IP que pertenezca a un segmento distinto que la ruta default. Una vez que tengan planteada la IP Gateway, tenemos que poner la distancia. Y acá es donde vamos a controlar cuál de mis conexiones es la primaria y cuál de mis conexiones es el backup. La distancia administrativa nos permite controlar de forma muy simple cuál es la más cercana o la prioritaria y cuál es la más lejana o la de respaldo. En la configuración inicial del aula, por cuestiones que vamos a ver luego en los entrenamientos, la distancia de la conexión principal es 111. La distancia puede ir desde el 1 al 254. No piensen que eso es por un tema IP, es por un tema de los valores que admite ese campo, nada más. Entonces, siendo que la conexión primaria tiene distancia 111, vamos a ponerle a esta conexión secundaria distancia 112. O si querés, 120. Fíjense ahora cómo la conexión secundaria se pone en azul, indicando que está latente. Está a la espera de que la conexión primaria se caiga. No está activa la conexión secundaria porque está en azul. El gateway azul indica que esa es una ruta que no está funcionando, que está disponible para empezar a funcionar si la ruta de menor distancia dejase de funcionar. Por supuesto que acá ya se imaginarán que hay un mundo por delante, un mundo de sensaciones. Por ejemplo, ¿en qué casos se cae una ruta? ¿Puedo controlar la velocidad a la cual la caída se produce? ¿Y qué pasa si esa caída es una caída falsa? No fue una caída real, fue una mera pérdida de paquetes. ¿El router sabe distinguir una pérdida de paquetes de una caída auténtica? ¿Cuál es su umbral? ¿Lo puedo controlar? Y te digo más, si se cae la conexión, ¿por qué se produce la caída? ¿Se produce porque la IP Gateway dejó de responder?
¿O se produce porque este proveedor se quedó sin internet? Claro, puede ser que esta IP, el gateway, sigue respondiendo porque está conectado físicamente, pero él no tiene internet. O sea que voy a creer que él sigue disponible, que ese proveedor está activo, cuando en realidad no, me contesta el ping, pero me va a vender pescado podrido, porque cuando yo le envío el tráfico no tiene internet. Y es así. Hay un infinito de posibilidades. No, infinito no, pero hay 5 o 6 posibilidades. ¿Mm? Y MikroTik nos va a dar herramientas. Y es más, yo digo, está bien, muy lindo, Jorge, me encantó. Tengo un proveedor primario, un proveedor de respaldo, pero Jorge, yo no estoy pagando $150 mensuales para tener un proveedor de respaldo por si se me cae el proveedor primario. No quiero tirar así el dinero. Quiero usar los dos proveedores todo el tiempo. Y está bien, y si se me cae uno de los dos, que salga por el otro, pero yo quiero usarlos los dos todo el tiempo. Bueno, para eso existen las políticas de ruteo. Las políticas de ruteo que se implementan mediante Mangle me permiten asociarle a ciertos tipos de tráfico un parámetro identificatorio que se llama una routing mark, que lo pueden ver acá. Los proveedores pueden tener asociadas routing marks. Entonces, yo puedo decir que ciertos usuarios salgan por un proveedor y otros usuarios salgan por otro. Entonces, distribuyo mis conexiones entre mis múltiples proveedores. Entonces, ya no tengo más la plata, el dinero desperdiciándose. Los estoy usando a los dos proveedores. ¿Y qué pasa si se cae uno de los dos proveedores? Y bueno, el otro proveedor se va a tener que aguantar todo. Pero mientras anduvieron los dos proveedores, mis clientes tuvieron más ancho de banda. Está bueno, ¿no? Yo no quiero estar pagando algo mensual si no lo voy a estar usando. ¿Mm? Ujú. Entonces, fíjense cómo vamos abordando todos los objetivos. Queríamos tener respaldo. Bueno, podemos tener respaldo de mis conexiones internas. Pero también quiero distribuir la carga entre mis conexiones internas. Bueno, ya vimos una forma en la cual podemos distribuir la carga de mis conexiones internas, con el bonding. O sea que puedo distribuir la carga o hacer respaldo, o las dos cosas. Ya vimos cómo puedo distribuir la carga en mis conexiones externas, mis accesos a Internet, y cómo puedo también tener respaldo en mis conexiones a Internet. Pero en algún punto, se me queman los papeles. ¿Por qué? Porque en algún punto, tarde o temprano, a este router le conecto más interfaces a la LAN, le conecto más proveedores de Internet, y este router tiene que gestionar más usuarios, hacer más colas de velocidad, y en algún punto ese router colapsa. Tarde o temprano ese router colapsa. Ningún router puede llegar hasta el infinito. ¿Sí? Si no colapsa a los 40 gigabits, colapsa a los 100. Si no colapsa a los 100, colapsa a los 200. Si no colapsa a los 500, si no colapsa al tera, a los 2 teras, a los 10 teras, en algún momento colapsa el router. Entonces, tarde o temprano, esto también lo vamos a guardar. Saibas. ¿Cómo le cuesta? Esto es web 3.2. En algún punto, yo tengo que empezar a distribuir la carga. Y ahí llegamos al final de la red de laboratorios Optimix. ¿Por qué? La distribución de carga que me permite capacidad ilimitada, y ahora sí es ilimitada, implica que va a haber un router de borde, que es el que me conecta a Internet. Va a estar conectado a una red de transporte que es distribuida mediante switches. Los switches son los equipos con mayor capacidad de transporte. ¿Por qué? Porque son tontos. Y a estos switches les voy a conectar mis routers de servicio. Epa, ¿qué es eso? ¿Qué es un router de servicio? Un router de servicio es otro router, ya no más una OLT, ya no más un panel, un router. Y a este router le conecto un switch de servicio. Y en este switch de servicio, ahora sí, conecto paneles.
Y en este switch de servicio, de este otro router de servicio, conecto OLTs. Y a este otro router de servicio también le conecto otra OLT. Sé que fíjate, tu capacidad es ilimitada. ¿Tenés más OLTs? Poné más routers de servicio. Entonces los routers de servicio hacen el control de ancho de banda, hacen las colas de velocidad. Es uno de los procesos que más CPU consume. Y el router de borde solo concentra tráfico. No tiene que entregar DHCP, no tiene que entregar PPPoE, no tiene que hacer nada, solo concentra tráfico. El monstruo de tráfico que le entregan todos los routers de servicio. Entonces la capacidad es mucho mayor porque tenés más procesadores en la red. Tenés procesadores para hacer control ancho de banda, procesadores para autenticar usuarios y procesadores que solo se encargan de reunir tráfico. En algún punto este router va a colapsar, va a estar saturado, vas a llegar a los 100 gigabits. No te preocupes, pones otro router de borde y seguís expandiendo tu capacidad. Ya nadie te detiene. No, pero tengo una zona con muchos usuarios, tengo más clientes, estoy creciendo. No te preocupes, pones otro router de servicio. Por eso, en la red de laboratorios de Optimix, tenemos un router de servicio para cada uno de ustedes, que es el que entramos con el puerto 10.100 alumno, y adivinen qué más hay en la red de Optimix. Un router de borde en el puerto 10.000. O sea que si ahora ingresan al puerto 10.000, van a ver el router de borde, por el cual salen todos los routers de servicio. Y acá van a ver la LAN de transporte 1, que es el Ethernet 3, y la LAN de transporte 2. Y en las direcciones IP de este router de borde van a ver las IPs de transporte 1 y las IPs de transporte 2. ¿Por qué? Porque está pensado para poder tener dos conexiones internas e incrementar la capacidad. Pero bueno, es un router de borde. Podríamos tener 4 routers de borde, o 5, o 7, y 70 routers de servicio, o 80 routers de servicio, o 150 routers de servicio. No, Jorge, pero el switch se me está por prender fuego. Bueno, está bien, vas a poner otro switch acá, qué sé yo, y pones otro switch y algunos routers, los dos routers los conectás a los dos switches para así tenés redundancia, y algunos routers de servicio se conectan a un switch, otros routers de servicio se conectan a otro switch, no importa. Agregás, sumás y tenés cada vez más. Y cada router de servicio, ¿cuántos usuarios puede tener? No sé, ponele 1000 usuarios. Tenés 50 routers de servicio, tenés 50.000 usuarios, no hay problema. Y vas sumando. Y ahora sí, el show nunca se detiene. Y si se te quema un router de servicio, sacás ese router de servicio, pones el reemplazo, los otros 49 nodos siguen funcionando. En vez de tener un router que gobierne 10.000 usuarios, que si se te quema, te querés morir, tenés un router cada 1.000 usuarios, se te quema uno, se afectan esos usuarios, vas, comprás, cambiás, no pasó nada. Así es la red de laboratorios. Por eso acá tenemos un router de borde, y si voy al router de borde en IP Neighbors, tenemos a todos los routers de servicio. Estos son ustedes, que están conectados a través de la LAN, porque hay un switch de transporte que los conecta a todos. ¿Es soplar y hacer botellas? No. ¿Es trivial? No. ¿Se configura solo? No. Vamos a tener que tener ciertas consideraciones, ¿sí? Porque tenemos que implementar ruteo bidireccional. Tenemos que considerar que no siempre conviene, no en todos lados aplica utilizar enmascaramiento. El enmascaramiento es un proceso que consume CPU. Hay zonas de la red que conviene que no tengan enmascaramiento. Para eso podemos activar protocolos de ruteo dinámico como es el OCPF. Eso nos permite tener caminos alternativos y tener circuitos en la red para poder tener salidas alternativas en caso de desconexiones, cortes de fibra, ¿sí? Redes respaldadas a gran escala. Eso también nos permite implementar OSPF, eso nos permite tener nuestras propias IPs públicas y transmitirlas internamente. O sea, hay un mundo de cosas para ver. Pero fíjense cómo esta arquitectura, que es la arquitectura de laboratorios, refleja
una arquitectura de escalabilidad ilimitada. ¿Mm? Está bien, en el mundo real vas a comprar equipos más grandes, sí, sin duda. ¿Sí? Estos son equipos chiquitos, pero es el router OS, todo se configura igual. MikroTik se encargó de unificarnos la mente. ¿Mm? Sea el equipo que sea, lo vas a configurar igual. Bien, bueno, saquen los pañuelos. Hasta acá llegamos. ¿Mm? Yo sé que ustedes ahora deben decir, no, no, ¿y cómo se hace? ¿Y cómo se configura? Yo quiero saber. Bueno, de a poco. Lo importante es esto, ¿no? Que sepamos que ahora todo está al alcance de nuestras manos, tiempo al tiempo, aprendiendo de a poquito, disfrutando, viéndonos las caras, ¿sí? Viéndonos las caras, viendo la chivita de Luis, viendo la barbita de Michelle, ¿sí? Viéndonos las caras. Así funciona. Porque somos compañeros, somos colegas y nos vamos a ver o en Chile, o en Perú, o en México, o en Buenos Aires. Siempre les digo a todos, en especial a los que vienen de afuera, si pasan por Buenos Aires, por favor avisen y por lo menos les hago conocer el Palacio de la Pizza. ¿Sí? Siempre es una buena excusa para ir a visitar el Palacio de la Pizza. Bueno, entonces, mañana va a estar en algún momento, les tendrán el video y el apunte. No se terminó, ¿ok? Nos vemos el lunes. El lunes tenemos el último webinar de esta edición, antes del avanzado de IPv6, que empieza el martes, y el entrenamiento esencial, el primer nivel, que empieza el miércoles 3. Así que muchas gracias por aguantar, por mantener sus cámaras encendidas. Todos, muchas gracias. Es un gustazo. Como siempre, está el WhatsApp disponible, si tienen dudas o si tienen ideas o me dicen, che, Jorge, ¿por qué el lunes no haces tal cosa? Todas las iniciativas son bienvenidas. Estuvieron muy callados hoy. Espero que el lunes sean más ruidosos. Buenísimo, me alegro. Chicos, estamos en contacto. Que tengan buenas redes. Nos vemos. Buen fin de semana. Pórtense mal sin hacer daño. Gracias. Optimix Networks. Optimix Networks.